Muy buenas tardes. Desde Managua, Nicaragua, les saluda Lauri Cordúa, secretaria general, enlace AUSJAL y homóloga de la red CARI en la Universidad Centroamericana UCA. Me da mucho gusto recibirles en este espacio cultural de Casa Abierta AUSJAL 2021, nuestro pasaporte latinoamericano, con el cual continuamos las actividades del bloque de universidades de Centroamérica y Caribe. Casa Abierta AUSJAL es una iniciativa de la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina a través de su red de cooperación académica y relaciones interinstitucionales CARI, que busca informar y orientar a estudiantes de grado y posgrado sobre la oferta académica y los servicios que ofrecen las instituciones miembros de AUSJAL, como destinos académicos para impulsar tanto la movilidad académica presencial como el intercambio virtual. La iniciativa Casa Abierta AUSJAL está integrada por 3 componentes. Una charla informativa y orientación para la movilidad estudiantil internacional, un ciclo de conferencias y un espacio de internacionalización en casa desde la cultura. En la UCA, la organización de esta actividad ha estado a cargo de la Dirección de Cooperación Académica e Internacionalización en colaboración con la Coordinación de Cultura. Agradecemos a sus equipos de trabajo la labor realizada. Esta tarde está con nosotros la doctora Wendy Belanger, antropóloga y vicerrectora académica de la UCA, con la charla Máscaras que revelan, reflexiones sobre raza y mestizaje a partir de la colección del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, INCA-UCA. Seguidamente, Lucía Jarquín, docente en el taller de danza y directora de la Compañía de Danza Artística de la UCA, nos presentará la coreografía Identidades Ancestrales, inspirada en la misma colección de máscaras. Al finalizar, tendremos un espacio de preguntas y respuestas con la doctora Belanger. Pueden hacer sus preguntas por medio del chat. Les recuerdo registrarse en las actividades de este mes de septiembre y del próximo mes de octubre. Con la participación en 10 o más espacios de Casa Abierta AUSJAL 2021, podrán recibir una constancia de asistencia. En el chat hemos colocado el enlace para el registro. Les dejo ahora con la doctora Belanger. Buenas tardes y muchas gracias, Lauri, por la presentación. Pienso que Casa Abierta AUSJAL es un evento que debería seguirse repitiendo. Digamos que se podría decir que es un buen resultado, algo bueno que nos deja la pandemia, esta forma de acercarnos entre todas las universidades de AUSJAL. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Espero que esta presentación resuene en sus vivencias, en su Latinoamérica que conocen, su pedazo de Latinoamérica. Yo creo que esta colección de máscaras nos habla no solamente a los y las nicaragüenses, sino que también a las experiencias compartidas que tenemos en Latinoamérica. Bueno, tengo un PowerPoint porque esta presentación será muy gráfica, como se trata de una colección de máscaras. En primer lugar, el título de la presentación pretende decir mucho sobre la colección. Ustedes saben, la máscara es un artefacto que se utiliza para cubrir el rostro, pero en este caso, si nosotros analizamos estos artefactos, esta colección, vemos que en realidad nos revelan mucho sobre nosotros mismos. Entonces, con esto, por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, la colección de máscaras del Instituto de Historia ha sido parte del acervo del instituto más o menos desde los años finales de los 80, principios de los 90, y hace aproximadamente 8 años las máscaras fueron restauradas en Valencia, y junto con la restauración realizamos también un estudio antropológico sobre la colección. Hoy quiero presentarles digamos que parte de los resultados de este estudio, y he decidido organizar la presentación por medio de 3 preguntas que vamos a responder. La primera es: ¿en qué consiste la colección? Muy brevemente les haré una radiografía sobre ella. La segunda pregunta es: ¿qué nos revela entonces esta colección?
Y la tercera pregunta es, ¿qué reflexiones suscita este análisis, ¿no? Para Nicaragua y también para otros países latinoamericanos? Pasemos. Bueno, en primer lugar, ¿en qué consiste la colección? La colección consta de 83 máscaras muy diversas. Ahí tenemos un ejemplo de 3 de ellas, muy distintas. Podemos ver en la foto que está a la izquierda abajo la máscara vista por detrás o por dentro. Son máscaras cóncavas que se utilizaban, la gente se las colocaba en el rostro para baile sobre todo, y tienen agujeros para ver, para la vista, y también unos agujeros a los lados para pasar por ahí el lazo o la cinta con la cual se sujetaban al rostro. El análisis de laboratorio que se realizó en Valencia reveló 12 tipos distintos de maderas. Sobre todo las máscaras están elaboradas de caoba, de pino y de cedro real. Pero como verán, es una diversidad de maderas de árboles locales. La siguiente. Aquí les muestro unas fotos a través del microscopio que hicieron en Valencia para que vean el detalle de la policromía de estas máscaras. Como saben, como decía, las máscaras eran utilizadas por personas, bailantes, en las fiestas patronales o diferentes bailes, y cada año, para ser utilizadas, eran retocadas, o sea, eran refrescadas en el diseño, en la pintura. Entonces, cada vez colocaban una capa de cera y sobre esa capa de cera nueva pintaban nuevamente. Entonces, vemos en la foto superior derecha ese aspecto como de hojaldre que tiene la máscara, las distintas capas de pintura y cera bajo el microscopio. En la de abajo podemos ver pedazos descascarados que revelan capas también de otros tonos que fueron utilizados en distintos momentos para pintar la máscara. Eso todo fue respetado en el laboratorio, ¿no? Lo más posible, para no alterar, digamos que, la vida de cada máscara. La siguiente. Bueno, lo más importante, creo yo, que vale la pena mencionar de entrada, es el contexto en el cual estas máscaras fueron creadas y utilizadas. La colección tiene data de entre finales del siglo XVIII e inicios del siglo XX. Lo más significativo es pensar, bueno, ¿qué ocurría en Nicaragua en esos años, en ese transcurso? Bueno, significativamente estas máscaras, algunas de ellas vivieron la época colonial. Estamos cumpliendo 200 años en Centroamérica de independencia. Las máscaras fueron testigos del nacimiento entonces de las naciones centroamericanas, de Nicaragua. Vivieron la época de William Walker, el filibustero, y los 30 años de gobiernos conservadores que tuvieron políticas raciales de blanqueamiento de la nación. En las máscaras, en los rostros, nosotros vemos personajes de bailes coloniales que hasta el día de hoy se practican, han sobrevivido, y también algunas, como el ejemplo que coloco en esta diapositiva, que probablemente son de naturaleza más prehispánica. Son máscaras que tienen figuras de animales en el rostro. Y según los cronistas, los grupos, los indígenas, realizaban bailes rituales, en los cuales los participantes utilizaban máscaras para convertirse en el dios venado o el dios conejo, dioses que garantizaban un éxito en la cacería. Entonces, estas máscaras se tenían ese rol muy importante en los rituales, en las danzas rituales, poder permitir o facilitar que se manifestara en un momento una identidad transitoria animal, ¿no? Y un poco mágica y fundamental en los rituales indígenas. Veamos la siguiente.
Estas máscaras además son muy significativas porque son parte de la memoria histórica de este país. Vemos a la izquierda una foto muy famosa de la fotógrafa Susan Meiselas, que publicó, ¿no?, cuando ella vino durante la insurrección y tomó fotos, hizo reportajes que han sido, pues, que son muy famosos. Y vemos ahí cómo indígenas de Monimbó utilizaban estas máscaras para ayudarse con el tema fundamental que era proteger su identidad, ¿no? O sea, que las máscaras tuvieron un rol en esas luchas clandestinas. Ahí están las personas preparando bombas artesanales. Y vemos también en la foto de la derecha cómo la máscara resurge durante las protestas de 2018, en abril, que empezaron en abril en Nicaragua, y nuevamente vemos cómo las personas en protesta recurren a utilizar las mismas máscaras que en 1978 retrató Susan Meiselas. La siguiente. Bueno, entonces con esa breve y veloz radiografía, digamos, de qué es lo que tiene esta colección del Inca, que por cierto, ojalá puedan venir a verla un día. Paso a la siguiente pregunta. ¿Qué nos revela? ¿Qué nos revela esta colección? En primer lugar, es importante realizar un análisis antropológico de este artefacto, que es una máscara, porque tiene mucho peso cultural. La máscara es un objeto cultural que está presente en todo el mundo, ¿no? En todo el planeta, y tiene un rol muy importante en el ritual. En muchos rituales la máscara es fundamental. Vemos casos como más o menos como el que les contaba antes del dios venado y el dios conejo, o sea, procesos de mímesis, de imitación, de alteridad, un proceso ritual en el que el ser humano entra en una especie de trance para trascender su identidad y convertirse en otro ser, en otra persona que no es, ¿verdad?, distinta a él o ella. Y esto es importante precisamente para el análisis sociológico de una sociedad moderna incluso. Es importante porque si tomamos la contribución del antropólogo e historiador Benedict Anderson, que dice que la nación, cualquier nación, es una comunidad imaginada, vemos que el ser humano necesita herramientas ideológicas para podérsela imaginar, para poder imaginar esa comunidad. Y las máscaras, entonces, se colocan en ese rol muy fácilmente de posibilitar que las personas logren imaginar esa comunidad porque reflejan identidades de personas en esa comunidad. Entonces se vuelve significativo en esos procesos rituales poder construir una imagen de ese otro, y la persona puede entonces comenzar a comprender cuál es su rol y cuál es el rol del otro en esa comunidad y jugar con ese tema de las identidades. Pasemos a la siguiente. Entonces, aquí voy a retomar del antropólogo Michael Taussig, que él habla de la mímesis. Nuevamente vemos como la mímesis, que es un poco alterar tu identidad, es una práctica cultural que configura precisamente identidades y relaciones, es decir, ayuda a saber entonces quién soy yo, cuál es mi identidad, soy nicaragüense, dónde soy y con quién me relaciono, quién es nicaragüense, quién no es nicaragüense. Y ahí incluí una cita textual de Taussig, donde él dice que la naturaleza que la cultura usa para crear una segunda naturaleza, esa facultad de copia, de imitación, de armar modelos, explorar diferencias, entender, ¿no?, y llegar a ser yo u otro,
Eso es precisamente la mímesis. Y vemos que las danzas coloniales jugaban un poco ese rol. Muchas de esas danzas, como nosotros sabemos, incluyen un elemento de burla, por ejemplo, de burla, de resaltar lo distinto, de representar lo que no sos, y vemos entonces esa dualidad, ¿no? De lo blanco y lo indio, lo propio y lo ajeno, la burla y lo serio, y este es un fenómeno de danzas coloniales que podemos encontrar incluso en el Cono Sur. Hay libros sobre danzas andinas de la antropóloga Deborah Poole, donde ella destaca que la danza andina es precisamente un interés de señalar y de representar ese contraste entre el yo étnico y el otro, esa presencia de poder, ¿no? Que está digamos, abarcadora y avasalladora de tiempos coloniales. Entonces, ¿qué rol tenía la máscara en tiempos coloniales? Creo que lo podemos imaginar, ¿no? Qué fuerte era para los indígenas este uso de estas máscaras en esas danzas rituales. Siguiente. Bueno, aquí tenemos entonces una colección de máscaras muy diversa. Aquí ven un ejemplo de 6 muy diversas. Entonces, ¿por dónde empieza el análisis, verdad? ¿Por dónde empieza el análisis antropológico? Porque está el análisis de laboratorio que se hizo en Valencia, y bueno, ¿cómo hacemos hablar estas máscaras para lo que nos proponemos analizar? Bueno, nosotros podríamos clasificarlas en 2 grandes grupos, las que representan rostros de personas y las que representan, por otro lado, animales. O podríamos decir, bueno, dividámoslas por periodos, cuáles sugieren más una influencia nativa, precolombina, cuáles son más asimiladas, coloniales. El uso, cuáles eran destacados, o sea, claramente para fines ritualísticos, religiosos o guerreros, cuáles eran claramente sátira, pantomima, que podríamos clasificarlas así. Hagamos otro clic, por favor. Podríamos clasificarlas entre tipos de bailes, porque ahí identificamos como 7 bailes distintos que están representados en esta colección, o personajes. Demos otro clic. Pero si nosotros tomamos esta colección y las clasificamos atendiendo el detalle de los rasgos étnicos representados aquí, o raciales, ahí vemos emerge una fotografía, una particular. Pasemos a la siguiente diapositiva. Quiero invitarles a que más o menos 5 segundos nos detengamos en cada una de esas diapositivas y pensemos en qué tipo de rostro vemos ahí, si podríamos identificar un grupo étnico, racial o algo. Aquí me callo yo y los invito a que veamos, y le pido a Argentina entonces que contemos 5 segundos en cada diapositiva. Bueno, yo creo que vimos todos los tonos de piel y tonos de cabello representados en esas máscaras, y vimos claramente una intención de representar distintas razas y características, ¿no? Eso podemos decir, bueno, obedece a un ambiente colonial, ¿no? Un momento de dominación claramente marcado por diferencias étnicas, ¿no? Y raciales. Pero bueno, vemos que la colección de máscaras es una tradición viva, ¿no? Esas son las máscaras que están en el Inca,
pero en Nicaragua se siguen elaborando estas máscaras. Todavía se hacen en algunos casos máscaras de madera, aunque la mayoría ya recurren a otro tipo de materiales. Por lo tanto, estamos hablando de una tradición viva y está viva precisamente porque se ha adaptado y ha cambiado. Y aquí quiero tomar al antropólogo mexicano García Canclini, que habla de la tradición y que la tradición no es aquello que se mantiene estático en el tiempo, intocable y siempre igual. No, él dice, la tradición que sobrevive es la tradición que se transforma, es decir, que se adapta. En este caso, nosotros recorrimos diferentes pueblos de Nicaragua donde se elaboran máscaras todavía, están los artesanos ahí que tienen sus talleres, y encontramos, bueno, por ejemplo, que los mascareros han recurrido a elaborar máscaras de personajes de Hollywood para ciertos festivales, como uno que se llama Los Ahuizotes. Entonces ahí está la máscara de Terminator, por ejemplo, de Predator y películas de Hollywood, ¿no? Entonces eso los mantiene populares entre las nuevas generaciones. Los nuevos materiales que encontramos, que hoy en día se elaboran, las máscaras papel maché de sedazo, como las que vimos desde la foto de Susa Meiselas, ¿no? Máscaras de sedazo, son materiales más ligeros que permiten precisamente que el comerciante viaje con máscaras al mercado fuera de su pueblo, que venga un turista, compre una máscara, se la lleve en su maleta y sin mucha complicación no vaya y venga. Las máscaras también incluyen hoy en día sátira política, aunque tal vez en los últimos años eso sería impensable, muy peligroso, pero por lo menos antes de 2018 sí era posible, ¿verdad? Hacer sátira política. Las máscaras también se venden como souvenirs y algunos mascareros nos comentaban que algunas señoras de sociedad, ¿no? De clase media les encargaban pedidos de máscaras que iban a repartir en fiestas privadas, en festivales, ¿no? Y bueno, esta tradición, además, lo interesante es que en un mismo rostro de una máscara, dependiendo de quién era el mascarero y de qué pueblo venía, miraban un personaje u otro, miraban una mujer o un hombre, un joven o un viejo. O sea, la máscara se convierte en un artefacto cultural bastante flexible y presto a la interpretación. Veamos la siguiente. Vamos a la última pregunta de esta presentación, que es ¿qué reflexiones entonces este artefacto cultural suscita, ¿no? Sobre Nicaragua y espero yo que también sobre otros países latinoamericanos? Definitivamente podemos decir que las máscaras contienen el relato de la colonización, el relato de la intervención extranjera en diferentes momentos clave del desarrollo de nuestra nación y comunican de forma muy llamativa la fuerza, el poder que tenía y que tiene hoy en día en nuestra sociedad el color de la piel como marcador social. Las máscaras, espero yo, que nos hagan pensar un poco y problematizar la construcción social de la raza en nuestros países y reflexionar sobre cómo afecta la vida cotidiana, cómo crea categorías de inclusión y de exclusión que justifican, digamos, y normalizan una jerarquía social de la que muy poco se habla, pero que la gente tiene interiorizada. Hagamos otros clics. Entonces nos hacen pensar en la categoría mestizo, que se supone que es lo que la categoría en la que estamos casi todos. ¿Y qué significa, no, esa categoría? Porque se trata de una clasificación que se supone que nos incluye a todos, pero en realidad también excluye a toda aquella persona que no se identifica como mestizo, ¿no? Estamos hablando de poblaciones enormes en la costa Caribe, por ejemplo, afrodescendientes, estamos hablando también de grupos indígenas que hoy en día
viven en Nicaragua y que tienen una vida sumamente difícil, ¿no? Y que resisten a muchas injusticias. Esta colección espero yo que también nos hable de la percepción de poder intrínseco que se le otorga a la blancura, y vemos la insistencia de esos artesanos de pintar un rostro blanquísimo, rosado como se ponen las personas más blancas en el sol, y el cabello dorado que no podría ser más brillante, ¿no? Veamos otro clic, por favor. Y creo yo que debe hacernos pensar sobre ese deseo que está en el fondo, ¿no? de nuestras sociedades, y que se ha manifestado con políticas sociales, incluso en diferentes momentos históricos, ese deseo de alejarnos, de alejarse de lo indígena, o de invisibilizar lo indígena que está presente en nuestras sociedades. Pasemos, por favor. Entonces, por último, antes de hacer otro clic, ahorita no hagamos, quiero que veamos esas tres máscaras que están ahí juntas, que no se parecen, pero que resulta que en la parte antropológica del estudio, en la consulta, nosotros trajimos a los mascareros, de diferentes, y mascareras de diferentes pueblos, al Inca a ver la colección. Y les preguntábamos, fuimos viendo una por una las máscaras, y le preguntamos quién era, quién miraban ahí, qué baile era. Y bueno, resulta que esas tres máscaras se trata del mismo personaje, según los mascareros, es el huehuense. Para los que no son nicaragüenses, el huehuense es el personaje principal de la obra homónima, que se llama El Huehuense, que fue declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad, y que es un baile, ¿no? Un baile colonial. Entonces, es el mismo. Y le preguntamos, pero ¿cómo es posible que sea el mismo si estamos viendo rostros tan diferentes? Entonces ellos respondieron, es que antes la gente no sabía que el huehuense era blanco y rubio. Y eso inevitablemente nos hace pensar que interiorizado tenemos la idea, que interiorizada está la idea de que para poder, este personaje era muy astuto y fue capaz de engañar al gobernador, ¿no? El español, y él era un criollo, ¿no? Entonces, que para poder salirse con la suya y engañar al poder, entonces obviamente que esa persona tenía que haber estado revertida de blancura, ¿no? Entonces el huehuense termina siendo rubio y muy rosadito. Entonces con esto concluyo, y para que no perdamos el hilo, quiero de una vez presentar a la profesora de danza, Lucía Jarquín. Ella preparó con el grupo de danza artística UCA, DAUCA, que dirige ella desde hace varios años aquí con estudiantes nuestros, esta danza que se llama Identidades Ancestrales. Como dijo Lauri, fue inspirada en esta colección. Muchas gracias por su atención. Hola, soy Lucía Jarquín, directora y coreógrafa de la compañía de danza artística DAUCA de la Universidad Centroamericana de Nicaragua. Estamos muy contentos de ser parte de Casa Abierta AUSJAL 2021. En este video les explicaré un poco acerca del proceso creativo de la coreografía Identidades Ancestrales, que nace por una colaboración de la Coordinación de Cultura UCA, el Centro Cultural de España en Nicaragua y el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, de un libro titulado Máscaras. En este libro seleccioné de las 83 máscaras que están, ¿verdad?, en el libro, 10 máscaras que me transmitieron fuerza y mucha historia, aunque todas tienen mucha historia. Estas máscaras fueron elaboradas por artesanos indígenas y mestizos. Un hito histórico de nuestro país e Hispanoamérica. Utilicé música de pito y tambor porque nos representa en la zona centro-pacífico de nuestro folclore nicaragüense, como el huehuense y el toro huaco.
fusioné un poco de los pasos de nuestra danza folclórica y danza contemporánea. ¿Por qué el vestuario todo negro? Para que las máscaras fueran las protagonistas de esta coreografía. Ahora les voy a leer un poco la sinopsis. Al danzar de los tambores y el sonido de los bosques, nuestra identidad permanece en cada bloque construido. Una historia ancestral que se cuenta al danzar de los vientos, entre bestias y pieles, claras y oscuras. Estas forman parte de un hito histórico que cuenta el porqué del presente, retomando un pasaje en el pasado. Por eso es que la coreografía la titulé Identidades Ancestrales, porque son todas las identidades ancestrales que pasaron en nuestro país o en Hispanoamérica. Muchas gracias por su atención y espero disfruten de esta coreografía Identidades Ancestrales.
Bueno, creo que hay una pregunta. Sí, tenemos una pregunta, doctora, de Steven Chávez. Él pregunta que ha escuchado hablar de máscaras que representan a los caciques y españoles. ¿Pudiera explicar un poco sobre esas máscaras? Sí, bueno, primero gracias a todos que han expresado que les gustó la charla, eso me da mucha alegría. Sí, Steven, en esta colección lo que tenemos son representados personajes de bailes. La mayoría de ellos representan españoles, ¿verdad? Como en el caso de el gobernador, o españoles peninsulares y españoles criollos ya también. Y tenemos algunas que representan incluso otras etnias, por ejemplo, los moros. Habían unas máscaras, hay unas máscaras de piel muy oscura y pelo oscuro, que se trata de moros, del baile de moros y cristianos. Tenemos máscaras también que representan otros personajes como más mestizos. Entonces, no encontramos ahí ninguna que representara a un cacique específicamente. Vimos algunas con que tienen marcadores indígenas muy claros. Por ejemplo, en las crónicas aparece, si uno lee, que había una costumbre entre los indígenas aquí de cortarse la piel, ¿no? Con piedras, ¿no? Cortarse la piel y poner en la cortadura ceniza, y eso quedaba como negro, como un tatuaje. Y vemos algunas máscaras que tienen esas marcas, no sé si se fijaron, porque creo que incluí una, tienen esas marcas en las mejillas y en la frente, y son marcas como evidencia de esa práctica. Pero no incluye, perdón Steven, para responderlo en síntesis, no incluye personajes específicos de caciques. No sé si hay más preguntas. Tenemos otra. ¿Qué elementos en las máscaras me ayudan a reconocer la identidad que tienen? Ajá. Fíjate que, bueno, esa pregunta es interesante porque la identidad ahí sobre todo es racial, una identidad general que engloba como el grupo étnico que podía ser o español, ¿no? Español blanco, como decimos en Nicaragua, la gente popularmente dice chele, a una persona rubia, ojos claros, piel blanca, blanquísima, como esos cheles que acaban están viendo ahí, ven los ojos de la máscara verdes, el cabello doradísimo. Entonces tenemos eso como la identidad como de persona blanca, blanquísima, y la identidad de persona más mestiza o de piel más oscura. Entonces son esos elementos, el color que le dan, el que le dio el artesano a la piel, el color de los ojos y el color del cabello. Tenemos, no son preguntas, pero son comentarios, doctora. Sí. Comenta Itzel que en El Salvador hay danzas con el mismo nombre y temática, pero asombra mucho cómo cada país lo interpreta a su manera. Es como una manera distinta y atrapante de ver la historia. Igualmente en Guatemala. Efectivamente, yo creo que sería muy interesante que pudiéramos hacer estudios comparativos para ver cuáles son las constantes, qué coincidencias vemos y qué contrastes también. Como les decía, incluso aquí mismo en Nicaragua, entre los mascareros encontramos interpretaciones muy diferentes de una misma máscara. Y un mascarero decía, eso pertenece al baile de las negras, y otro decía, no, ese es el de moros y cristianos, no, ese es el del gigante. Entonces había una polivalencia de interpretaciones entre los mascareros nicaragüenses. Estamos hablando de mascareros provenientes de pueblos que están a pocos kilómetros de distancia, ¿no? y que viven similares fiestas patronales. No digamos si hablamos de comparar con Guatemala y El Salvador, sería interesante. Ustedes también tienen la danza de moros y cristianos. Creo que esa es una danza totalmente española, importada con la colonia. Y la cogieron los indígenas y los mestizos la cogieron. Tenemos otra pregunta de Gloria Escobar.
ella pregunta si hay evidencias de los autoras de esta colección de máscaras. Hola, profesora Gloria, qué gusto. Mire, sí, fue muy interesante ese tema porque cuando estábamos precisamente mostrándole las máscaras a las mascareras y mascareros que vinieron al Inca, que los invitamos, decían a veces, esa la hizo mi bisabuelo. Así es, sí, ese es de mi bisabuelo. Y las identificaron, varias de ellas, y en el catálogo, en el libro, está incluido, esta máscara la elaboró don fulano de tal, así porque eso era como el artesano por años de ese pueblo que producía las máscaras del baile del huehuense, por ejemplo. Así que sí hay identificadas, máscaras identificadas. Tienen los huehues y la danza de los viejitos. Ah, mira, Vianney, sí, qué interesante. Podríamos hacer, aprovechando a USJAL, un estudio latinoamericano de máscaras. Bueno, creo que esas son todas las preguntas y comentarios. Sí, así es, parece que hasta ahí llegamos con las preguntas. Gracias. Gracias, Wendy, gracias, Lucía, gracias a Dauca por este regalo, por compartir con nosotros esta tarde. Sí, un comentario de Rodrigo. ¿Qué dice Rodrigo? Ajá. ¿Qué dice Rodrigo? Bueno. Tastuane, sí, hay un comentario sobre el huehuense, sobre la danza del huehuense. El gobernador, sí, Tastuane. Es que muy seguramente eran o españoles criollos o mestizos, ¿no? Sí. Y representan la resistencia indígena por medio de las armas que tienen los débiles, ¿no? Perdón. Laura. Bueno, no, entonces yo creo que ya vamos cerrando. Sí, gracias nuevamente. Les recuerdo que se registren para las actividades que restan en la agenda de septiembre y el próximo mes de octubre. Que con la participación en 10 o más actividades de Casa Abierta 2021 pueden recibir una constancia de asistencia. Y pedimos también, por favor, completar la encuesta de satisfacción de la actividad, que también hemos colocado el enlace en el chat. Y que tengan presente que si no han podido participar en tiempo real en las charlas, conferencias y eventos culturales de Casa Abierta, pueden acceder a ellas en el sitio casaabiertaaushal.com. Y para finalizar, les animamos a continuar mañana 24 de septiembre con la programación de Casa Abierta, nuestro pasaporte latinoamericano. A las 10 de la mañana, hora de Centroamérica, tenemos la charla informativa de la UCA de El Salvador, del Pulgarcito para el Mundo, y seguidamente, siempre de la UCA de El Salvador, el evento cultural Canciones Salvadoreñas de Amor y Esperanza. Les esperamos. Otra vez, gracias por su participación y un saludo a todas y todos.